Bueno, abrimos paso a nuestra siguiente mesa de análisis y con esta cerraríamos la mesa de análisis. En esta mesa nos van a acompañar Pilar Jiménez Trejo, José Luis Martínez, Miguel Ángel Quemain y como moderador el estudiante de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Ángel Magno. Pilar Jiménez Trejo ha ganado el premio Rosario Castellanos, además por el reportaje ETA y la historia del separatismo vasco. Además, ha fungido como colaboradora y corresponsal de los diarios El Universal, Reforma y de la agencia de noticias CNN en español y MBC Radio. José Luis Martínez estudió periodismo en la UNAM y administración de la educación en la Universidad de Lima, es director del suplemento cultural Laberinto de Milenio Diario, y Miguel Ángel Quemain es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, tiene una maestría y doctorado en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya y además fue cofundador del primer noticiero cultural mexicano, Hoy en la Cultura. Pasamos el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos, gracias por venir y felicidades a la escuela por el 70 aniversario. El tema de la mesa de hoy es periodismo especializado en cultura. En los últimos años el periodismo ha cambiado radicalmente, sobre todo en las redes sociales y estas plataformas que van subiéndose los medios tradicionales. Yo quisiera iniciar la mesa con una pregunta. Para ustedes, ¿qué es el periodismo cultural? Miguel Ángel. Me va a tocar empezar teniendo a estas figuras a mi lado. Bueno, muchas gracias por estar aquí. 70 años de una de las escuelas de periodismo más importantes en Latinoamérica es verdaderamente conmovedor y es un orgullo. Yo siempre he formado parte de esta escuela, aunque en los últimos tiempos, por distintos motivos, he estado lejos de las aulas de la Carlos Septién, pero pues ha sido una escuela que ahora justamente Víctor Hugo Villalba y el conjunto de la junta que conforma la escuela tiene el compromiso de renovarla, de transformarla y de incluirla en una transformación del país que desde el 1 de julio en una votación tan compleja, tan rica, ha puesto en el escenario a un presidente que tiene muchísimas aspiraciones, con un discurso muy complejo, muy contradictorio, y que justamente nos pone a repensar las prácticas culturales como un escenario en el que se tienen que renovar y reentender de una manera muy fuerte, ¿no? Hace prácticamente 30 años un presidente también modificó el destino de México y que fue Carlos Salinas de Gortari. Legó un esquema de gran docilidad en la cultura. Los grandes creadores se inscribieron en una forma de entender la cultura como un ejercicio fundamentalmente de obediencia, de gran ceñimiento al poder, pero también en esa manera surgió un gran sector de la cultura que hoy tenemos muy activo, muy vivo. Algunos de esos sectores de la cultura son vivos militantes de la Cuarta Transformación y forma parte de una serie de ejes que no son los únicos, y yo creo que muy difícilmente cualquier persona única los puede enumerar porque están en todo el país. Algunos tienen una enorme invisibilidad porque no están en el escenario de los medios, y el periodismo, que es la pregunta que nos convoca hoy, ¿qué entendemos por periodismo cultural? Pues es un ejercicio muy amplio de prácticas que generalmente obedecen a la divulgación, a la transmisión de una cultura que se genera no solo en las instituciones, sino que se genera en los grupos sociales, en las organizaciones, en los fenómenos que tienen que ver con ciertos cruces, que son los cruces del psicoanálisis, de la antropología, de la sociología, que permiten entender cómo unas manifestaciones que se originan como resultado de una política que viene desde la Revolución Mexicana y que se articula en una beta que tiene que ver, que articula arte, educación y cultura, y que no ha logrado separarse porque están están inmiscuidas en una tarea administrativa, presupuestal y de un panorama que entendemos como la tradición. Todavía no han logrado separarse.
El periodismo cultural lo entiendo como una práctica que uno puede entender. Hay muchos libros argentinos, bolivianos, peruanos que dicen que el periodismo cultural es una serie de prácticas en la que los géneros están al servicio de una serie de divulgación de actividades fundamentalmente culturales, de la cultura o de la alta cultura o de la aristocracia cultural, como se quiera ver. Es un campo ideológico, fundamentalmente es el que se mira, en el que hay un espacio que suponemos existe en un periódico, en una radiodifusora, en una televisora, para tener ese espacio. A veces un artista habla con cierto conocimiento de los géneros, de lo que es la cultura. A veces un periodista ávido y interesado en la cultura habla de lo que es la cultura, y eso es lo que entendemos por periodismo cultural. Un periodismo que ahora veo muchos colegas y muchas caras conocidas que empezamos juntos, y que el periodismo se ha transformado en los últimos 30 años. Yo creo que en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo, es la expresión más pobre que tenemos de periodismo cultural. Vean las secciones, recibió el premio Camões, recibió el premio Princesa de Asturias. Todos son enumeraciones aisladas, fragmentadas, nunca hay un pensamiento de conjunto. Yo creo que el periodismo cultural, como lo entendimos hace 30 o 20 años, lo hicieron Javier Valdés, Miroslava Brecht, Samir Flores, una serie de activistas que han fundado sus propios medios, y otros que fundamentalmente están desaparecidos. Tal vez un periodismo cultural como el que hizo en su momento Víctor Roura, siempre a contracorriente, pues no existe en este momento. Todos son datos, pero el periodismo cultural lo están haciendo los grandes cronistas, los grandes periodistas que han formado portales independientes, que han apostado a hacer pequeños espacios digitales en sus estados, que han dejado esa apuesta por las corresponsalías de a 35 pesos la nota para hacer sus propios medios, y que yo creo que la cultura está siendo el filtro, el espacio en el que se interpretan las grandes expresiones culturales. Yo creo que muchas de las visiones, de las interpretaciones que tiene el presidente López Obrador en sus mañaneras, los funcionarios que dócilmente reproducen toda una serie de discursos, son leídos a través del filtro de la cultura. No hay otro filtro en el que no se puede entender todas las manifestaciones que hace si no sabemos de dónde vienen. ¿Quién habla cuando habla López Obrador? ¿Es López Obrador? Yo creo que eso es el gran ejercicio de la cultura. Yo creo que los periodistas que en la mañana, muchos de los periodistas que hacen en la mañana preguntas, ya han entendido que el filtro de la cultura es fundamental para poder hacer las preguntas que hacen. Y en otros casos es evidente que no hay ningún filtro, ni histórico ni político, sino hay un cuestionario que les entregan la noche anterior para que se lo hagan al presidente. Pero yo creo que el periodismo cultural, como lo entendimos, como lo fundaron nuestros maestros hace más de 50 años, y que nosotros continuamos, porque me incluyo, y estamos aquí, quienes lo hemos continuado, está Patricia Pineda, Rosa María, están mucha gente que hemos estado en los medios. Esa tradición, yo creo que se abortó, se perdió. Gran parte de los que hicimos un periodismo fuerte en los años 80, en los años 90, pues muchos de ellos son hoy funcionarios culturales, o han sido funcionarios culturales, renunciaron al periodismo, se dedicaron a atender la sala de prensa del Cervantino, la sala de prensa de los festivales, de las ferias del libro, y han hecho un extraordinario papel, porque las páginas que ellos han hecho para hablar de sus funciones culturales son mucho mejores que las de la prensa que está en escena. Muchas gracias. Pilar, ¿tú cómo ves el periodismo cultural que está muy convertido casi hacia el espectáculo? ¿Cuál es la diferencia notable entre la cultura y el espectáculo? Bueno, yo siempre he encontrado una diferencia, aunque, bueno, primero gracias por la invitación, gracias por estar en esta mesa con estos colegas a los que admiro mucho, gracias por ustedes, gracias a la Septien, de la cual soy honrosamente egresada. Y bueno, yo siempre he encontrado diferencia, quizá porque me tocó crecer en una generación de periodistas culturales, justo de la que hablaba Miguel Ángel, donde los periodistas culturales pues buscábamos siempre prepararnos mucho, conocer, investigar de cada personaje, utilizar las mejores palabras para crear una nota.
teníamos y era una buena competencia de hacerlo mejor. Había grandes páginas culturales en ese momento en todos los diarios, todos casi tenían suplemento cultural, había un noticiero cultural en el que trabajábamos. Era un momento muy, muy álgido y también un momento en donde la frontera, era fácil todavía distinguir la frontera entre el periodismo cultural y el periodismo de espectáculos, cosa que cambió con los años y que ha cambiado, pues muchos pensarán para bien o para mal, a partir de grandes creadores, por ejemplo como Monsiváis, ¿no? Veníamos platicando eso en el auto, Rosa María y yo, quien Monsiváis, cuando nosotros estábamos y sucedía todo este movimiento cultural tan fuerte de periodistas muy especializados, de gente muy preparada, de pronto había las dos grandes revistas, bueno, era Vuelta y estaba Nexos y los dos grupos y todos los suplementos y no había cabida para otras partes de la cultura a las que sí dio después cabida el propio Monsiváis, ¿no? Para la lucha libre, para las teiboleras, para el danzón, para otros personajes que no estaban. Y ahora, bueno, por ejemplo, el programa de José Luis, yo lo sigo a veces en Milenio, donde José Luis puede hablar un día de Octavio Paz y al otro programa de Tombolele. O sea, creo que la preparación del periodista cultural, el compromiso que crea, el interés que nos da ese periodismo, pues, ¿por qué éramos tan preparados? ¿O por qué íbamos con esa inquietud y preparados? Pues porque hablábamos con las mentes más brillantes, ¿no? Teníamos que entrevistar a los poetas, a los escritores, a los bailarines, a los músicos, a la gente más preparada y teníamos que saber su obra y teníamos que saber qué hicieron y teníamos que saber cómo le preguntábamos. No desde una postura, tampoco creo que ninguno de los que estamos aquí estábamos en esa postura del periodista que lo sabe todo y lo responde todo, imposta la voz y entonces sabe la respuesta del entrevistado. No, era, por lo menos en mi caso, era siempre desde la curiosidad y el deseo de saber, ¿no? De saber por qué escribe así, de saber por qué compone así, de saber por qué le gustó esa música, cómo pudo hacer eso, o sea, qué pasa en la mente de un creador. Y creo que esa también es otra de las funciones del periodismo cultural, el acercar y el mostrar el trabajo de esas mentes que crean la cultura, que crean la música, que nos hacen emocionarnos para bien o para mal de algo, explicárselo al ciudadano, digamos, de a pie, no es una cuestión para nada, ahora con el tema de los derechos humanos, pero creo que esas fronteras se han empezado a borrar, pero en el momento que nos tocó a nosotros sí había una gran diferencia entre el periodismo de espectáculos, y de hecho creo que había hasta cierto desprecio de los periodistas de cultura porque los espectáculos siempre nos parecían como que no iban preparados, como un poco superficiales, como un poco tontos, como que se quedaban en la superficie de las cosas y creo que uno tiene que hacer un ejercicio de preguntar cosas que nos lleven a descubrir el espíritu del personaje, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un libro de Sabines y lo voy a contar nada más por eso, porque cuando yo estaba haciendo ese libro, que me llevó mucho tiempo, había algunos amigos de Sabines que siempre me decían, tienes que contar todas las mujeres con las que se acostó, tienes que contar la vida de todas las amantes que tuvo. Cosa que no, me parecía interesante saber de las mujeres y saber del tema de la mujer con Sabines, porque es un poeta muy amoroso, que ha escrito grandes poemas de amor. Pero no en el sentido de con quién se acostó y por qué se acostó y cuántas veces. Ajá. Sí, entonces no me parecía irrespetuoso llegar yo a preguntarle eso. O sea, jamás lo hubiera hecho. Jamás yo le preguntaba, bueno, ¿por qué la mujer es tan importante? ¿Por qué el amor es tan importante? ¿Por qué la pasión? ¿Qué pasa con el desamor? ¿Con el personaje que te abandona? O sea, eso que nos pasa a todos, ¿no? Pero no desde dónde vivía y por qué y cuántos hijos, o sea, eso nunca me interesó. Pero creo sí que ahora las fronteras, afortunadamente, se han dilucidado y hay una conexión, pues no se trata de ser periodista cultural sino de ser un buen periodista. Creo que eso es en lo que se apuesta y creo que es la apuesta de la Septien, creo que por eso
sigue siendo una escuela pues tan reconocida y tan, porque va directo al periodismo, no va a las ciencias de la comunicación, no va al periodista que quiere saber las preguntas básicas, qué, cuándo, cómo, por qué, y averiguarlo y conocer. Creo que esa es mi opinión. Muchas gracias. José Luis, José Luis, tú naciste en la Ciudad de México, estuviste mucho tiempo en Madero y te fuiste un tiempo a la Calzada Ignacio de Zaragoza. Ahí empezaste a caminar. No escucho bien. ¿Mande? No escucho. Disculpe, ¿me escucha ahí? Ajá. Sí, tú naciste en la Ciudad de México, tú naciste en calles de Madero, de Colonia Tabacalera, toda esa zona del centro. Después te fuiste a la Calzada Ignacio de Zaragoza, donde estuviste mucho tiempo ahí viviendo. Te gusta caminar mucho. Tú como, desde el ámbito periodístico, ámbito cultural, desde esos libros que has escrito, ¿cómo traspasar eso, que la cultura la hacemos todos? Todos somos cultura y la hacemos todos nosotros. ¿Cómo pasaste eso a algo más profesional? Algo más que la gente se entienda y sea de todos. No solamente zona de élite, zona que la cultura esté muy separada de la gente, sino cultura para todos. ¿Tú cómo haces periodismo cultural? Bueno, gracias por la pregunta. Y debo comenzar mostrando cierta preocupación porque no entiendo muy bien la relación que hace Miguel Ángel Quemain, un amigo de muchos años, muy querido, igual que Pilar Jiménez Trejo, sobre la cuarta transformación y la cultura. Me quedé así como un poco perdido, seguramente por mi incapacidad para penetrar esos ámbitos en los que trato de leer las conferencias mañaneras y encuentro otras cosas que no necesariamente tienen que permearse con la lente de la cultura, pero en fin, ya nos explicará Miguel Ángel. Y bueno, yo no nací en la calle de Madero, ojalá, eso sería fifí. Yo nací por las calles de Mixcalco, y Manuel Doblado, en el mero corazón de la Ciudad de México, pero el corazón popular de la Ciudad de México, una zona que todavía en aquella época era bastante provinciana, lo cual era maravilloso, porque la Ciudad de México en esa zona estaba poblada de vecindades a donde llegaba gente proveniente de todo el país. Entonces había la señora que tenía su cuartito y además tenía su corralito donde criaba gallinas y pollos, y había gente que tejía palma, gente que llegaba de Oaxaca o de Michoacán o los norteños. Era maravilloso tener a la República concentrada en esos pequeños espacios de barrio. Yo me fui yendo con mi familia, me fui llevando hacia el oriente de la ciudad, estuvimos un tiempo por el aeropuerto, donde era maravilloso ver el despegue de los aviones, el despegue y la llegada de los aviones desde algo que se llamaba el mirador, que estaba sobre Río Consulado, unas bancas de madera desde donde se veían los aviones, cómo llegaban y salían, y la gente que iba a recibir o a despedir a los pasajeros hasta las escalinatas del avión, lo cual se puede ver todavía por ahí en algunas películas. Y después me fui a Zaragoza, hacia Ciudad Nezahualcóyotl, la frontera con el Distrito Federal, y también fue maravilloso porque era una zona de balnearios, el Bahía, el Elba, la Cascada, el Costa Verde, el Agua Caliente, el Olímpico. Era una zona de balnearios y una zona muy verde que después se fue deforestando por la modernidad. Y una zona que era para mí maravillosa porque pasaba el tren. Entonces había un grupo de amigos con los que esperábamos que pasara el tren, y cuando bajaba de velocidad nos trepábamos al tren hasta que los garroteros nos bajaban. Pero era vivir una aventura. Y a mí la curiosidad me lleva a andar en muchos territorios. Nunca he pensado en la alta cultura y en la baja cultura. Coincido plenamente en el periodismo escrito cuando Juan Villoro dice que todo periodismo bien escrito es cultural. No en balde podemos ver que a una escritora como
Alexievich le dan el Premio Nobel de Literatura por sus entrevistas sobre la guerra, sobre el debacle de la Unión Soviética, sobre las mujeres en esa época, y que tenemos a un autor como Carrier, que también tiene gran reconocimiento en la literatura a través de un trabajo muy ligado al periodismo. Creo que el periodismo cultural sí es una especialidad. No confundo, yo trato de no confundir cuando alguien habla de un concierto, por ejemplo, aludiendo a lo que decía Pilar, de Madonna, de Led Zeppelin. Y yo distingo perfectamente, quizá nada más por intuición, cuando es una nota de una sección de espectáculos y cuando la está haciendo un gran autor, cuando es una crónica de Juan Villoro, por ejemplo. Y ahí todos los elementos que me da, la penetración psicológica, la descripción de ambientes, el conocimiento mismo de la música, me está indicando que estoy entrando a otro territorio. Como cuando leo las crónicas de Monsiváis sobre el Teatro Blanquita o sobre los cabarets, o lean a Vicente Leñero en su talacha periodística hablando de un concierto, una actuación de Rafael en el patio, o cuando leen una crónica de José Agustín o algo de Gustavo Sainz. Hay algo que es como el amor, que dice, esta es la indicada, esta es la buena, la otra puede ser de momento, ¿no? No sé, es un amor así, de esos que llegan y se van. Pero el enamoramiento hacia la cultura, hacia lo bien hecho, se siente, es una cuestión de sentimiento también. Y ojo, que de repente, quizá por mi edad, yo llegué a esa edad impensada de los 64 años, hasta hay una canción, que de repente me da por la nostalgia. Y la nostalgia me dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y es lo que se hace actualmente desde el poder, hablando de épocas idílicas, que no hay épocas idílicas. Entonces, el periodismo cultural en México empieza con la Gaceta de México, el primer periódico que se funda y se publica en este país, ya trae noticias de literatura y de ciencia. Y esa es nuestra tradición, desde ahí venimos. Pero cada generación va encontrando sus formas de expresión y sus medios. Y yo no desdeño ni a las nuevas generaciones ni a los nuevos medios. Bastenier, que hizo todo un libro de lecciones de periodismo a través de tweets, decía, lo más fácil es escribir Q o K en lugar de qué. No, el reto es escribir bien, aunque sea con pocos caracteres. Ese es el reto que tienen que reclamarse a los nuevos periodistas. Y si son periodistas de radio, que se sepan expresar. Lo único malo es que hay tantos impostores actualmente que con el garlito de que son chistosos o que son ocurrentes o que protestan o que son subversivos, tienen un espacio que pervierte el idioma. Y en la radio, bueno, ¿y qué sería de nosotros, los periodistas viejos? Y hablo por mí solamente porque los compañeros son mucho más jóvenes, por supuesto, sin las nuevas tecnologías. Nuestro alcance se potencia de una manera maravillosa. Y con esto termino. Mis primeras publicaciones en la universidad fueron hojas mimeografiadas que imprimíamos nosotros mismos con stencil, que engrapábamos y vendíamos 100, 50 ejemplares. Ahora cualquiera puede tener acceso a difundir su pensamiento de una manera extraordinaria a través de los nuevos medios. Aprovechemos los nuevos medios, obliguemos e invitemos a las nuevas generaciones a que tengan algo esencial en el periodismo, algo que supera
todo lo demás que es curiosidad. Sin curiosidad, a lo único que nos puede conducir cualquier oficio es a la maldición de la rutina. No sé, espero no haber contestado, pero Muchas gracias. es lo que pienso. Miguel Ángel, quisiera responder a la cuestión que te hizo José Luis Martínez. Sí, bueno, es complicado como darte la explicación, ¿no? De lo que quise decir. Es raro, pero no es tan, a lo mejor yo no lo entiendo, pero la relación que tiene la Cuarta Transformación con la cultura es que la cultura está en el Plan Nacional de Desarrollo, como la ciencia. Entonces, digamos que la relación que hay es que queda un sistema íntegro que dirige una persona, digamos que no tiene una trayectoria, pero no le importa porque no le importa demasiado la cultura. En un inicio, el presidente había propuesto a Elena Poniatowska, ¿no? Elena, que compartimos el conocimiento de Elena, pues ella se reía, ¿no? Decía, ella piensa que quiere bien a Andrés Manuel, piensa que es excesivo, de pronto el espacio que él le da, pero ella lo admite bien, ¿no? Y vimos cómo el escándalo en torno a la fundación y la mezquindad de muchos medios hablando del dinero que le asignaban, cuando en verdad sabemos cómo son los presupuestos y cómo se manejan, ¿no? En 5 meses de conferencias, que más o menos son en redondo, sin contar las adherencias en las giras del presidente, son más o menos 90 conferencias. Solo en 2 se ha hablado de cultura. Una para hablar el 27 de febrero del Plan Nacional de Lectura, con Mocorito, con Taibo. Y otra el 22 de febrero para anunciar los nombramientos de un sistema cultural. Digamos, no le importa. Hay un sistema que funciona como ha funcionado siempre, desde los 80, desde Socicultur. Ha habido una gran evolución. Flores Olea, bajo la ejida de Salinas, bajo las instrucciones de Salinas, con su imaginación de politólogo y de sociólogo, creó un sistema cultural interesante. Después lo continuó Rafael Tovar, una visión de la cultura alineada en las grandes periferias de la cultura. Digo periferias porque la UNESCO, la ONU, son de alguna manera pensamientos periféricos que no están en lo central de nuestra tradición política e intelectual. Yo creo que cuando me refiero a cultura y la relaciono con la Cuarta Transformación, veo las posibilidades de entender cómo se articula un nuevo sistema. A mucha gente le espantaba que llegara Taibo, ¿no? Yo conozco a Taibo desde los 80, como tú. Taibo no editó en el Fondo de Cultura Económica, le quitaron espacios, le negaron lo que era, como ha sucedido con muchos intelectuales. Yo no encuentro en librerías un libro de Jesús Gardea, tampoco de Severino Salazar, a pesar de que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados dio un dinero para que se hicieran 1000 ejemplares, 1000 de su obra, ¿no? Entonces, bueno, no encuentro muchas obras importantes. Amparo Dávila se reeditó, se reunieron sus cuentos para que no se compren. Lo mismo pasó con Inés Arredondo, lo mismo pasó con Esther Seligson. Está bien, le reprochan a Taibo, digamos, su beligerancia, pero Taibo viene trabajando en la Cuarta Transformación personal, o como quieras, de camellón, desde hace 20 años. El presidente le dice, aquí está tu espacio, Taibo lo toma. Y Taibo, de alguna manera, sí se cuestiona una parte de cómo se maneja la cultura de las ferias del libro. Uno ve Guadalajara y son virreyes. Son los grandes cócteles, con grandes whiskies, con las grandes edecanes, para anunciar una serie de festejos que, claro, yo he ido muchísimas veces a la Feria de Frankfurt y he visto cómo se pasean en el Meinhof Hotel de Frankfurt, en el Berliner Meinhof. He estado también en Milán, he estado en Barcelona, he estado en Madrid, he estado casi en toda Europa, viendo, digamos, cómo se gastan nuestros impuestos en los grandes cócteles. Pocos derechos, les importan poco. Veo a Jorge Herralde, por ejemplo, a Paul Ostachowski de Paul, de la editorial Paul de París. Veo a los de, por supuesto, no Gallimard, ni Fayard, todos son los grandes jeques, ¿no? Pero veo a muchos editores sentados en una silla, en 2 sillas, con una mesita plegable,
que venden, negocian los grandes derechos y tienen los derechos en español que cruzan toda América Latina. Yo no veo una editorial nacional que tenga ese impacto, siquiera en la Feria de Buenos Aires, o en la Feria de Santiago, o en la feria, ya no existe Venezuela para el orbe de la OEA, pero tampoco en la Feria de Caracas, ¿no? Tampoco, no lo veo, no lo veo. Y sí me parece un cambio. El que esté yo de acuerdo o no, que me parezca interesante o no, es otra cosa, pero me parece como una cuestión de congruencia, que era lo que señalaba. ¿Qué periodismo cultural se puede hacer, como tú lo señalas, José Luis, en una órbita puramente cultural? Yo creo que la prensa ha estado, digamos, muy ceñida a unos comunicadores muy eficaces que han repartido muchísimo dinero y amenazado a muchos periodistas. Pienso, por ejemplo, pienso en la Dirección de Comunicación de Conaculta, ¿no? En la que, digamos, fue ocupada por alguien que dejó de ser periodista hace 30 años, ¿no? pero que sí generó, digamos, un tema de cuotas entre mucha gente de la fuente, y es lo que vemos hoy. Vemos notas, vemos una sección cultural, un periodismo cultural muy, muy dañado. No vemos cuáles piensas que serían como las grandes tendencias, cómo organizar hoy una sección pensando en grandes temas, atravesados por las tendencias plásticas del país o la tendencia de teatro. No sé, yo pienso, por ejemplo, en una persona como Ángel Ancona, que organiza la muestra de teatro. Pienso en cómo se organiza intelectualmente y periodísticamente, cómo se piensa la muestra de teatro. No es un funcionario, es alguien, es un artista, es un creador. Se me fue el nombre de esta crítica de teatro se me fue el nombre de ella. Aguilar Sincer, Luz Emilia Aguilar Sincer, ha organizado un espacio crítico fantástico, digamos, y es periodismo. Es una mujer que viene del periodismo de la calle, digamos. Tú hablas con Luz Emilia, es una persona que se ha dedicado a estudiar. Entonces, permite organizar una muestra de teatro intelectualmente solvente, ¿no? Pero claro, está el funcionario que es intelectualmente solvente. Ángel se quedó ahí. Yo ahora digo, bueno, yo creo que hay que seguir ahondando. Ángel Ancona decidió quedarse. Pero entonces yo veo a Suárez del Real, hace algunas semanas fui a verlo y vi el hijo de Pablo Gómez con una subdirección general, Brugada en otra subdirección general. Yo pienso que es interesante ver cómo estos puestos los ocupan personas que nunca han estado en la cultura. Me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende mucho ver cómo ese juego y un periodismo cultural muy silencioso, porque son secciones y son periodistas que están acostumbrados a recibir su boletín, ¿no? Yo creo que hubo una serie de periodistas que mamaron, que leyeron, que vivieron la cultura y que a través de eso hacen una lectura de la política. Yo es a lo que me quería referir, José Luis. Digamos, es muy escandaloso que diga esto, porque yo creo que lo que se quiere es, hay que tener más presupuesto para la cultura. ¿Cuánto dice la OCDE que hay que darle a la cultura? Dice que 4% del Producto Interno Bruto. Sí hay que dárselo, ¿no? Los científicos que están de holgazanes, se la pasan en viajes. No, hay que darles el 2. O sea, el dilema, el debate hoy, por ejemplo, en el terreno de la ciencia, es muy fuerte, porque yo creo que hay una parte en la que no todo es neoliberalismo en el terreno de las relaciones internacionales. Hay un periodismo científico que ha crecido más que el nuestro, que ha crecido más que el cultural, que tiene publicaciones, que se desarrolla en todo el país, que tiene vínculos en el extranjero, pero pienso que ese es el desafío. Pienso que el desafío es que desde las aulas, y bueno, la Septien lo ha hecho también, tiene un seminario de periodismo cultural, que es importante, tiene en pos una maestría de periodismo cultural. Pienso que esa es la tarea, pienso que es rescatar a los creadores. Yo me acuerdo hace cuántos años, ahora Rita de Santa Sabina cumplió 55 años, falleció. Veo un documental y veo todos los que éramos antes, toda la gente con la que habríamos hoy en la cultura, Rocco, La Maldita Vecindad, toda la gente con la que convivíamos y que fue una apuesta. Nadie apostaba nada por ellos, nadie les daba espacio, no estaban en Canal 11, ¿no? Yo ahora veo a Beatriz Gutiérrez Müller en Canal 11 dando lecciones de estridentismo con John Ackerman y Sabina Berman. Digo, bueno, pero yo creo que es un poco... Pero pienso que es esa... Creo que es una mirada muy, muy desviada de lo que sería el periodismo cultural, en el sentido
de que enumeramos los males. Yo no sé qué tanto el periodista, el reportero, que lo hemos sido, es al mismo tiempo un crítico. Un periodista debe, desde mi punto de vista, un reportero, registrar lo que sucede al margen de posturas ideológicas. Para eso existen las columnas de opinión. Y tú tienes una columna de opinión en un suplemento cultural importante y creo que te darás perfectamente cuenta en esa columna de opinión que tienes, con un espacio limitado, y por eso mi tendencia a aborrecer la nostalgia, que ya en el papel no cabe nada, Miguel Ángel. Sí, ¿no? El papel es completamente finito. Hay unas cuantas páginas y no te puedes ocupar de todos los asuntos. Por eso, la importancia de que los muchachos, que son además unos genios en ese sentido, aprovechen y creen sus propios contenidos en el universo digital, donde no tienen límites de espacio, ni límites de presupuesto. Porque también yo he estado al frente de muchas publicaciones, te limitas a otra cuestión. Siempre tienes un presupuesto que cumplir. Y hay algo que yo aborrezco y que no admito, y que son aquellos colaboradores que quieren colaborar aunque sea gratis. Me parece una aberración. Es ser un esquirol de los que sí necesitan cobrar. Entonces, los problemas... Mira, a mí lo de Taibo no me gusta, pero ni me interesa discutirlo. Creo que sería en otro momento. Hay ejemplos, muchos otros ejemplos, lo de los ballets en Sinaloa, las escuelas que se están fundando de danza en Tijuana. Hay tantas cosas que afortunadamente para eso existen también los medios locales. Cuando tú diriges una publicación, tienes que tener un criterio, y el criterio lo determinas tú, si tienes la suficiente personalidad, y escoger qué voy a publicar. Hay muchas cosas. Me acaba de suceder. Tenía un texto, o tengo un texto excelente sobre la filosofía en México. Tengo una entrevista con Julia Carabias sobre los problemas ambientales. Y tengo una semblanza de Whitman. Una de las tres cosas te tiene que quedar afuera. ¿Qué quito? Y eso voy a tener que llegar a decidirlo y posponerlo algo para la próxima semana, pero hay cosas que no se pueden posponer. Siempre la edición es una elección. Aquí está Rosa María Villarreal, que hizo un excelente trabajo como editora y lo sabe perfectamente. De repente tienes tanto material que algo se queda fuera. Ahora, afortunadamente, hay cosas que dices, bueno, la meto a la red, no hay problema. ¿Y sabes qué? Que muchas veces tienen más repercusión que lo que se publicó en papel, por el alcance. La cuestión es la imaginación. Y todos publicamos de acuerdo a nuestros propios intereses. Hay quien tiene intereses económicos y hay quienes, lamentablemente, por muchas cosas, seguimos siendo pobres. Pero nuestros intereses van en otro lado, en otro sentido. No sé. Esa es mi idea como un viejo editor. Más de 30 años de ser editor. A ver, yo quiero decir algo mientras. Sí. ¿Estás de acuerdo, Pilar, con esto? Sí, algo sobre esto. Bueno, con respecto a Taibo, a mí me parece muy bien, porque yo he estado 2 veces en una feria que organizaba en Gijón y es un gran organizador. Era una feria literaria de escritores policíacos, donde todas las noches había un concierto. Era una especie de Cervantino literario. Todas las noches había un concierto importantísimo, volábamos en globo, había dentro comida, libros, era un éxito. Duraba una semana y era una cosa increíble. Fui 2 veces, organizada por Taibo siempre y invitada por él estando yo en Canal 11, y me parece que se ha olvidado esa parte de él como
un gran organizador. De pronto, bueno, no sé, algunas cosas no me gusta y no me gustó la forma en que habla o que habló en la feria. Como no me gusta o escuchar de pronto la radio o la televisión con un lenguaje tan vulgar, tan tonto, sin pensar. Me encanta en la mañana escuchar Radio UNAM con Miguel Ángel y me encanta la poesía necesaria, la amo y espero que lleguen las 9 de la mañana para escucharla. Me gusta esa radio, como me gusta leer el suplemento de Milenio, porque me gusta lo que me hace retar, lo que me reta a pensar, a reflexionar, lo que me mueve algo. Eso es lo que me gusta. Creo que eso es lo que me llevó al periodismo cultural. Y otra cosa que pasa, bueno, vivimos y nos tocó a todos los que estamos en esta mesa y nuestros compañeros, algunos que están aquí, un momento maravilloso del periodismo cultural, donde el ser periodista cultural era… ¡wow! Era lo mejor, era poder viajar. Nunca creo que nadie de esta mesa esperamos estudiar ni periodismo cultural para ser ricos. Algunos de nuestros compañeros entraron en funcionarios, algunos entraron en temas pues dudosos, pero creo que eso, por ejemplo, a mí nunca me tocó, nunca me han dado un chayote, jamás me tocó. Digo, si pensar que un libro que te dan, porque vas y compras y vas a entrevistar a un escritor y te regala un libro, o si un bailarín te invita a ver la función, o si el músico te da los boletos, pues me parece y eso pasa en todo el mundo, digamos. Hemos viajado y ahora nos da la oportunidad de viajar. Va uno como periodista, enseñas tu credencial en cualquier museo del mundo y te dejan pasar. Vas a alguna conferencia, enseñas tu credencial. Y otra cosa, Miguel, que también creo que es un mal, no sé si me parece que es un mal de los periodistas mexicanos. Yo viví durante 7 años en China, fui corresponsal del periódico Reforma. Me tocaron muchas visitas, sin duda los mejores que vi de América Latina eran los brasileños, con una forma de manejar a la prensa, con un orden, con una disciplina, me impactaron. Era Lula cuando yo estaba ahí. Y bueno, por supuesto, Alemania, Francia, y los chinos muy ordenados. México llegaba cualquier funcionario con su séquito de periodistas de La Fuente, y entonces estaban firmando un convenio importantísimo para lo que se iba a transportar, y entonces los periodistas alzaban la mano cuando había conferencia, porque por supuesto si eran presidentes, pues para que hubiera una conferencia eran las de Calderón y Peña Nieto eran solamente charlas con ellos de decir lo que querían decir, no había oportunidad muchas veces para las preguntas. Pero los periodistas siempre preguntaban, oiga, ¿y qué pasó esta mañana con el que murió en Reforma? ¿O qué pasó con el secuestro de Pemex? Claro. O sea, es una cosa que dices… ¿Cómo? Yo decía, ¿cómo pueden? Porque yo veía a los demás periodistas que llegaban con los otros países y pues a lo mejor preguntaban algo de trascendencia importante, se había pasado en el país, pero no aprovechaban. Se acaba de anunciar la semana pasada de periodismo diplomático, ¿cómo se llama? El Consejo para el Periodismo, para la Diplomacia Cultural. Estaba lleno de periodistas, lleno de creadores, estaba Poniatowska, y cuando termina veo a los periodistas correr, corre, pregúntale lo de Venezuela, porque México decidió abrir la embajada para un detractor de Maduro. O sea, esa es la visión de los periodistas, de pronto es tan pequeñita. Creo que ahí, y creo que eso es también parte de lo que nos da el periodismo cultural, es que nos abre la cabeza, es que nos obliga a abrir el mundo, es que nos obliga a ver otras cosas, es que nos obliga a detenernos en un detalle. O sea, eso nos hace el periodismo cultural. Dejar de ser, voy a decirlo sin una necesidad de ser despectivo, nada, provincianos. O sea, por Dios… Dejemos de pensar, o sea, además ahora ustedes, los jóvenes, lo tienen con el internet, o sea, y con los viajes, pueden viajar a donde quieran, pueden conocer, está el mundo, o sea, yo acabo de llevar a mi hijo de viaje y le dije, ponte a ver unos videos sobre este país que vamos a ir y vas a conocer, o sea, nos da una oportunidad, porque claro, si lo pongo a leer me va a decir que no, ¿verdad? Pero lo vio y entendió y supo, y entonces me dijo algo que quería ver y algo que se había enterado y algo del fútbol.
Eso es, la curiosidad, creo que la curiosidad, pero si la curiosidad nos lleva solamente pues porque quiero saber, no, quiero saber por qué y cómo lo hizo y qué dijo y qué pasó, eso creo que es parte un poco de lo que pasa y creo que es la gran ventaja de los periodistas culturales. Creo, lo voy a decir, creo que nos hace más diestros, más curiosos, más con una necesidad de investigar bien, no quedarnos en la superficie. Gracias. Miguel Ángel, ¿cómo nos quitamos esos vicios de la cultura que hay? ¿Cómo mejorar el periodismo cultural y cómo se hace periodismo cultural hoy en día? Bueno, lo que mencionaba la prensa mexicana no es muy distinto de lo que pasa en la prensa internacional. Una ve una sección muy pobre de algunas cuantas notas en Le Monde, en Liberación, lo ve The Guardian, tiene muy pocas notas, el Berliner Zeitung tiene muy pocas notas, uno ve una revista como Spiegel y uno ve 30 páginas de periodismo cultural en Spiegel, ¿no? O sea, plástica, literatura, teatro, a detalle. Y uno dice, bueno, ¿cómo 30 páginas? 30 páginas, casi la mitad de la revista Proceso, ¿no? Pero yo creo que lo que el periodismo cultural, como bien señala José Luis, tampoco creo que creo en la infinitud de las benditas redes sociales. Digo, hay que poner límites, hay que tener un espacio editorial, hay que pensar en los dossiers, en la edición, en esta cosa que también Reforma hizo en el periodismo mexicano, muy inspirado en el periodismo norteamericano. Antes de Reforma, pues la tradición del periodismo mexicano era pues los periódicos del siglo XIX, que bueno, Excelsior y Universal apenas modificaron un poco. Estas grandes ediciones de New York Times, de Newsweek, de Time, hicieron un periodismo muy ágil, muy eficiente, un periodismo de editor, disminuyó el periodismo de autor, el gran esfuerzo de hacer trabajos de largo aliento, intensos editorialmente, pero yo creo que finalmente a lo que nos propone el presente es generar espacios propios. Creo que el periodismo mexicano enfrenta una crisis de credibilidad muy fuerte. Yo creo que los periodistas de distintos medios que se etiquetan con distintos medios ven con desconfianza unos a otros. Creo que hemos aprendido a ver que hay cosas valiosas en Milenio, que hay cosas valiosas en La Razón. No sé, pienso El Cultural y Laberinto son dos suplementos muy parecidos, vienen de la misma familia, son periodistas semejantes. Pienso que en La Jornada y el Universal hay también cosas muy semejantes. Creo que en todas partes, pero las líneas editoriales son las que colapsan frente a un mundo en el que finalmente los presupuestos van a hacer naufragar a muchos periódicos, y yo creo que el periodismo en los próximos años se hará con las nuevas generaciones de periodistas asociados entre sí, con la voluntad de hacer nuevas narrativas, con nuevos instrumentos. Yo creo que es así, ¿no? El martes veía una entrevista con Godard, ¿no? Una entrevista con Godard a propósito de la película que presentó, Adieu à l'image, que es una película que está hecha con un iPhone, ¿no? Digamos, el gran cineasta francés, el gran hombre vivo de la cultura europea, decide emplear en una entrevista dos conceptos, ¿no? Vamos a soñar en la trama, vamos a jugar con la técnica, ¿no? Yo creo que tenemos muchos instrumentos, creo que vale la pena jugar y soñar en el territorio del periodismo. José Luis, que es una persona muy sencilla, se refiere como a los grandes textos de grandes autores como Juan Villoro, por ejemplo, que también es un gran sesentón, ¿no? Pero son muchos años de trabajar, ¿no? Yo cuando veo a una persona 20 años más joven que yo digo, he visto, no sé, a lo mejor 20 películas más, he leído 20 libros más y he conocido a 20 personas más. O sea, la edad es fundamental. La cantidad de libros que uno ha leído, las películas que uno ha visto, la música que uno ha escuchado, es difícil porque es una trayectoria vital. Es una trayectoria vital que se va resolviendo con el tiempo. Yo creo que hay que apostar a los nuevos lenguajes. Uno en la escuela va a aprender qué es la tradición, cómo se ejerce, para después romperla. Decía Sabater hace muchos años que la deuda que tiene que uno pagar con la cultura es olvidarla. Uno va a la escuela para recordar y uno sale de la escuela para olvidar. Y olvidar es la creatividad y es la imaginación. Yo creo que es eso.
José Luis, tú comentas en varias entrevistas que te han hecho que México antiguo, México hace unos 30, 40 años tenía mucha diversidad, mucha diversificación de la cultura. ¿Tú crees que hoy en día esto ha cambiado o incluso se ha multiplicado más? Bueno, las expresiones culturales son muchas y cada vez hay más, algunas muy incomprendidas, otras aceptadas. Por ejemplo, en el suplemento que yo dirijo hay una crítica muy severa, y me estoy refiriendo a una persona, que es una crítica muy severa contra el performance, contra el arte conceptual, pero al mismo tiempo tenemos otra persona que lo acepta muy bien. Igual en el teatro, en la danza, en la música, existen muchas expresiones y otras se han incorporado. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto que el arte popular haya ido ganando un espacio dentro del periodismo cultural, que no se vea como algo menor. La cuestión aquí, que es muy importante, es que no tenemos que confundir entre un concierto de Mozart y un danzón. Son igualmente valiosos, pero la complejidad en la construcción de uno y otro son muy distintas. De repente queremos igualar todo, no es cierto. Hay muchas manifestaciones que se han ido incorporando al periodismo cultural. Y yo quiero hacer un paréntesis. A mí me da mucho gusto estar con dos personas que realmente quiero y admiro. A Miguel Ángel lo conozco desde que empezaba a publicar sus primeros textos en tiempo libre, precisamente con Aguilar Sincer, con Roja Sea, que vivía en Reforma 27, con Roja Sea, y a Pilar, bueno, la he visto crecer. Es la maravillosa autora de estas biografías sobre Sabines, y he visto el trabajo de ambos. Me sorprendió mucho la aparición del primer noticiario cultural de la televisión mexicana en Canal 11, donde hay una generación de muy buenos reporteros. Algunos se vuelven reporteros políticos o columnistas políticos, como Carlos Puig, que también estuvo en ese equipo. Y he visto cómo han desarrollado su carrera. Pero hay algo bien importante, que de alguna manera lo decía Miguel Ángel. ¿Cómo se puede sostener una carrera en esto que es una lucha contra lo efímero? Pues con disciplina, no queda otra. Y yo creo que hay que atender todo lo que contribuye a la formación. Hay que ir al cine, hay que escuchar música, hay que divertirse, hay que leer mucho, porque a veces estamos concentrados y tan ensimismados que ni siquiera nos leemos a nosotros mismos, publican nuestros textos con errores, y si alguien no nos los dice, somos incapaces de verlos porque no regresamos a los textos. Y mucho menos leemos los textos ajenos. Y nuestra incompetencia nos hace que no podamos acercarnos, y me da mucho gusto ahora que citaba Miguel Ángel, a la prensa extranjera. ¿Cuántos consultan The Guardian o New York Times o Le Monde o La República o el Corriere della Sera? Pues no, porque hay una imposibilidad para leer. Entonces, el periodista, y el periodista cultural en específico, es una persona en permanente formación, como tendrían que serlo todos los demás. El periodista cultural que crea que ya llegó está perdido. Alguna vez Carlos Landeros le pregunta a Gabriel García Márquez, ¿usted ya llegó a la cúspide de su carrera? Y dice García Márquez, no,
porque esta carrera es horizontal. Y ahí acuña aquella célebre frase: si acaso llega uno a alguna parte, es al corazón de los amigos. En el periodismo es igual, es horizontal. A veces se tiene un éxito, a veces un fracaso, pero generalmente es horizontal. A lo que hay que llegar es a volverse una voz amigable con la que pueda dialogar el lector. O cuando menos yo como periodista no pretendo más que establecer un diálogo con ese lector que es siempre imaginario, ese lector que no conozco. Y esto se logra si uno se compromete con su oficio, si no se nota. La flojera se nota en el periodismo, en la escritura. Lo que se hace al ahí se va, o los periodistas boletineros, muy respetables, pero condenados a repetir las palabras de otros, las ideas de otros. Todo eso se nota. Y bueno, yo sí quiero celebrar aquí estar con ustedes en el aniversario 70 de la Carlos Septién García y con dos amigos tan queridos y admirados como Pilar y Miguel Ángel. Pilar, tú estuviste mucho tiempo en el extranjero. ¿Qué cambios notas del periodismo en otras partes del mundo al periodismo mexicano? ¿Cuáles son las diferencias más notables que hay, sobre todo en el ámbito cultural? Viví en China y en China, bueno, el tema cultural era un tema visto más desde las tradiciones, ¿no? Desde la ópera china, desde los emperadores, ¿no? Había una necesidad también por la historia misma de China de volver a sus orígenes y a lo que les había dado sentido, ¿no? Me gustaba mucho, por ejemplo, un periódico ahora que hablaba Miguel Ángel, el South China Morning Post, que es de Hong Kong. Es un gran periódico y habla mucho de pronto de la parte cultural. Tiene una gran sección cultural. Sigue un poco el lineamiento de The Guardian y con periodistas que están virando a China desde Hong Kong, que permanecen pues más independientes. Pero creo que un poco en América Latina, no sé, Argentina tuvo un gran también periodismo cultural, que también, por cierto, se ha perdido mucho, ¿no? Lo mismo pasó con Perú, con Colombia, con Portugal, ¿no? Con España, ¿no? El diario El País y todos, el periodismo cultural como que aparentemente creo que ha perdido espacios porque también estos grandes escritores o creadores que escribían en esos diarios pasaron a las páginas centrales, ¿no? Ya no es la sección de cultura como antes. Creo que en general el periodismo ha cambiado y eso, bueno, yo lo viví desde China, empezó a cambiar. Me recuerdo que en el 2006 hubo una reunión con los periodistas corresponsales ahí en Pekín, donde hablaban de la preocupación de estaban periodistas pues, de todo el mundo, de la preocupación que significaba y la transición obligada que se tenía que hacer del papel a lo digital, ¿no? De cómo ya entonces las páginas eran vistas mucho más por las redes sociales. Y por ejemplo en China, algo que yo vi mucho antes que aquí en México fue la aparición no de Google, porque no es Google el que está ahí, sino eBay. Es una página que los chinos se enteraban, la democracia llegó y no con un escándalo como pasó en Medio Oriente por la democracia con las redes sociales. En China llegó y la gente se enteró por eso. La diferencia, creo, por el tiempo que yo vivo en China, es que los chinos son muy extremadamente obedientes y aunque reconocían y sabían el tema de la censura que padecían y de las injusticias de su país, no eran pues tampoco tan reaccionarios, ¿no? Digo, hay disidentes famosísimos, como Ai Weiwei que vino ahora, ¿no? Pero aún así es una disidencia distinta y es una disidencia distinta también con el resto de Asia. Tienen su propia característica y creo que
que también, por ejemplo, me tocó ver, creo que yo comparaba mucho la pobreza en México con la pobreza en China, no tienen nada que ver, ¿no? Aquí la pobreza es violencia, es asesinato, es muerte, ¿no? No es solamente falta de médico y de comida, ¿no? En China no existían eso, ¿no? Digo, sí hay casos, por supuesto, es un país enorme, pero no en el grado que hay aquí. Eso. Sí, bueno, última pregunta para panel. Miguel Ángel, Pilar y José Luis, ¿cómo ahora en día podemos especializar al periodista cultural? Pues yo creo que las personas en la SEPTIEM que tienen oportunidad de especializarse, pues tienen una gran profesora que debo reconocer aquí, que es Beatriz Salce, que es una persona que no solo exhibe comunica, transmite sus conocimientos, sino que muchos periodistas hemos sido invitados a su clase. Creo que es alguien que establece lazos, creo que es alguien que es fundamental para la escuela por su capacidad de establecer lazos. Y yo creo que es un ejemplo para la escuela, porque yo creo que ahora en estos 70 años, abrir puentes, tender puentes, abrir lazos, comunicar, traer a otros periodistas a conversar, yo creo que siempre todos estamos dispuestos a transmitir, a compartir nuestra experiencia. Los periodistas generalmente estamos tan solos que a donde quiera que nos inviten a hablar, hablamos. Entonces, y comunicar, yo tengo la fortuna de ser un profesor, quisiera ser un mejor profesor cada vez, pero como periodista uno tiene esa necesidad de compartir. No existe nada a solas, todo es resultado de compartir. Y yo creo que ustedes tienen un ejemplo muy, muy importante en ese sentido, que es la profesora Beatriz Salce, de que también estoy orgulloso de ser colega y amigo. Pilar. Bueno, yo creo que los tres hemos hablado de la necesidad de leer, de asistir a conciertos, de escuchar música, de viajar también, de ahora está también dentro del periodismo cultural entrado el tema de la comida, ¿no? Creo que son partes que nos acercan a saber más, ¿no? A conocer y a especializarnos y como dijo José Luis, pues a querer conocer y conocerlo bien, ¿no? No de manera superficial. Creo que eso nos obliga a escribir mejor y nos hace pues saber más cosas, ¿no? Pero como decía Miguel Ángel, yo recuerdo mucho la primera vez que yo estaba en la SEPTIEM y que el profesor Pérez Miranda nos mandó a hacer el ejercicio de noticia, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero noticia cultural. Y fuimos al Universal y entrevistamos a Taibo. Y me acuerdo mucho de eso que decía ahora Miguel Ángel, porque Taibo, yo le dije, oiga, ¿y cómo puede uno hacer para saber más? Y me dijo, pues nada, el tiempo te lo va a dar, mientras más creces, más libros leíste, más viajes hiciste, más palabras conoces, eso es, sí, claro, si te interesa, ¿verdad? Porque si no te interesa, pues no, pero creo que eso, o sea, que creo que hacerlo con esa curiosidad y con esa pasión. Creo que la pasión es fundamental también, que nos encante, que digamos, híjole, lo que acabo de descubrir o lo que me acabo de dar cuenta, o esto que escribí, o no sé, o esto que me dijo este personaje, wow, qué increíble, ya entendí, o sea, y luego el otro, que es nuestros lectores o quien nos escucha, que lo sepan, o sea, porque eso finalmente somos, ¿no? Ese puente entre algo, no sé, entre el creador y el interlocutor, no sé, eso es lo que yo digo de consejo. José Luis. Hay que el periodismo da la enorme oportunidad de hacer lo que a uno le gusta. Y yo voy a poner un breve ejemplo. Cuando dirigí la sección de espectáculos del Nacional durante 6 años, cuando me invitó Fernando Solana Olivares a hacerlo, le dije, pero ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo era editor en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con una formación académica, mi interés principal estaba centrado en la academia y de repente me invitan a dirigir una sección de espectáculos. Finalmente acepté cuando me dijo, haz lo que quieras. Y lo que hice fue hacer una sección a la semana que presentaba subsecciones especializadas. Un día publicábamos rock, otro día teatro, otro día tango, jazz, otro día cine, otro día porno,
y conjunté una serie de colaboradores excepcionales. La mayoría se volvieron escritores: Javier Velasco, Óscar Sarkís, que tiene su programa aquí en el IMER, Neb Yeya, Malca Rabel, la gran crítica de teatro de la que Miguel Ángel se debe acordar, Estela Inda, que fue protagonista de Los Olvidados y que escribía de teatro, Tomás Espinosa, y en una sección de espectáculos. Bueno, Sergio Monsalvo, Arturo Trejo escribiendo de teatro, Pepe Buil, en fin. Es una experiencia de llevar la cultura a los espectáculos. Pero también esa experiencia me hace ver que el periodismo cultural no tiene por qué ser árido, abordando cualquier asunto. Ahora decía Miguel Ángel del periodismo científico. Yo tengo uno de los grandes científicos mexicanos, científico, no solamente divulgador, como colaborador, Gerardo Herrera Corral, que escribe pues, para la gente como yo, que no está adentrada en el territorio de la ciencia y que me lo hace comprender. Entonces, especializarse en el periodismo cultural conlleva primero una enorme curiosidad y después definir qué me gusta para subespecializarme o especializarme aún más sin perder lo importante que es la panorámica de lo que sucede. El periodismo cultural no es una isla, y en eso coincido con lo que decía Miguel Ángel al principio. Forma parte de un contexto más amplio, social, económico, político. Mientras más amplia sea mi mirada, pero también mientras más conozca del asunto que estoy abordando, creo que eso es esencial para irse especializando en lo que a uno le gusta. ¿Y en qué otro lugar y en qué otro oficio le dan a uno la oportunidad de especializarse exactamente en lo que a uno le gusta? Yo felicito nuevamente a la escuela, felicito a los asistentes y a mis compañeros y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia de los ponentes en la mesa y procederemos a hacer la entrega del reconocimiento.